Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. En el programa anterior estábamos leyendo Filipenses 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estábamos hablando de cómo el apóstol Pablo se encuentra entre medio de dos decisiones que puede tomar, pero él dice que está en estrecho porque no sabe cuál decidir. La primera es el vivir es Cristo, que tiene que ver con estar en la tierra, continuar haciendo aquella asignación, aquel propósito que Él le dio, pero la otra es que Él puede morir y irse y estar con Cristo. Y entonces Él dice que está en estrecho, pero por causa de la necesidad de estar en la tierra y de estar entre los hermanos y de seguir compartiendo el Evangelio y de mostrar a Cristo sobre su vida, entonces Él dice, me es necesario quedarme. Y comenzamos a hablar de esta palabra necesario. Y comenzamos a tratar de definir cómo nosotros vemos la vida y cómo el mundo trata de exponernos un concepto donde quiere establecernos que vida es igual a suplir nuestras necesidades. Pero hablábamos de que eso no es la vida y no es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando, ni tampoco tiene que ver con el diseño de Dios para nosotros, sino que la vida en nosotros es Cristo Jesús. Y es ahí donde en este programa me gustaría que nos pudiéramos introducir un poco sobre la vida del apóstol Pablo y quién es él para poder expresar y hacer un énfasis sobre esto. Okay. Pablo fue originario de Cilicia. Él fue ciudadano romano por nacimiento y era de la tribu de Benjamín. Nosotros leemos que él fue instruido a los pies de Gamaliel, o sea que su formación, tanto académica como religiosa, fue de fariseo. Pablo era un fariseo. Él se le llamaba por dos nombres. Saulo era el nombre hebreo y Pablo era el nombre romano. Gozaba de ambas nacionalidades, era tanto judío como romano. Él fue un hombre muy instruido. Se dice, según las personas que estudian la biografía de Pablo, que él hablaba varios idiomas. Por lo menos hablaba el hebreo, el griego y el arameo. Y también que era un hombre muy estudioso en la literatura griega y romana. Todas estas son cualidades de un hombre que tuvo una gran formación, pero que también él dedicó su vida a ser alguien que cuidaba la religión, la tradición y la cultura hebrea. Tanto así que él tuvo celo de Dios y consideró que era importante perseguir a los cristianos porque eran personas que, según él y según los fariseos, se estaban levantando en contra de las tradiciones judías. Podemos ver en Pablo entonces un hombre muy apasionado, estudioso, apasionado, dedicado. Y yo creo que son cualidades que cuando recibió su llamado Dios pudo ver en él para seleccionarlo, para llamarlo. En el programa anterior hablamos acerca de propósito, de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, de los planes desde antes del vientre de nuestra madre, desde la formación. Y creemos que tal vez Pablo fue formado en esa misma línea por causa de lo que él iba a hacer posteriormente. Entonces Pablo se convirtió posterior a su encuentro con Jesús, camino a Damasco, en un hombre que dedicó toda su vida a la proclamación del Evangelio, a levantar iglesias. Pablo es un apóstol. Él dice, yo también como el último de los apóstoles, como un abortivo, pero él estaba consciente que recibió la asignación de parte de Jesucristo, que su llamado no era humano, no era natural, no era algo que se lo había dado un hombre, sino que su llamado había sido un llamado que fue Jesús directamente el que se lo dio. Y otra de las cosas que son muy importantes, Pablo, es haber visto su proceso. Hablábamos en el programa anterior también de un proceso de alrededor de 12, 14 años en el que Pablo fue instruido, fue capacitado, fue discipulado primeramente por Bernabé. Pero él también se sujetó, se sometió a lo que la iglesia primitiva, la iglesia que estaba naciendo en ese entonces, dictaminaba. Entonces, él no tomó un rumbo a la ligera, sino que él se sometió a la indicación de los apóstoles y a la indicación de la iglesia en Jerusalén. Y también hablábamos de que Pablo fue un hombre que padeció mucho. Quisiera traer en este momento una lectura del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, Pablo está hablando acerca del amor de Cristo. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Pero habla de situaciones que él atravesó: tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada.
Todas son situaciones que vivió Pablo. Él pasó mucho tiempo de su vida misionera y su vida también como dirigente de la iglesia encarcelado. En Roma pasó un gran periodo de encarcelamiento hasta el día en que, según nos dice la tradición, él murió decapitado en Roma. Él pasó tribulación, él pasó angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Y dice en el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una vida completamente dedicada a Cristo. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Miren lo que dice 2 Corintios 11:23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, y aquí empieza a enumerar, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Qué proceso el de Pablo? O sea, ¿qué le falta? Nada. ¿Qué le falta a ese hombre para ser procesado? Peligros de todo tipo, temas naturales, gente que lo traicionó, dice falsos hermanos. En ocasiones es interesante sentarse y ver su proceso. Creo que el proceso en nuestra vida nos ha hecho mejores. De alguna manera, cada etapa ha tenido una razón y cada etapa ha sumado a nuestra vida. Cuando Pablo está declarando todo esto, tiene que ver con un testimonio para que la gente pueda entender que el mensaje que él está predicando no es algo que se aprendió, es algo que vivió. Que el mensaje que él está predicando tiene un respaldo de vida, no solamente es algo que él está interpretando. Y eso es importante hoy en día para todos los que estamos conociendo del Señor y queremos exaltar su nombre desde una vida testimonial. Y que cada situación que vivimos añade, que cuando hablamos hay una autoridad en nuestra voz por causa de los procesos y las pruebas que pasamos para la gloria del Señor. Y que en ningún momento son para añadir tristeza, sino para añadir fortaleza. Es más, nuestra fe tiene que ser probada. Nosotros vemos una fe probándose aquí, literalmente llegando a procesos de ser pulida. Y todo esto, como dice Pedro, para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante ver cómo un hombre de ese nivel, cuando leemos que estuvo a los pies de Gamaliel, Gamaliel no solo era un gran maestro, era un rabá, estaba encima de los rabí, era una persona de una connotación mayor en cuanto al conocimiento. Era alguien donde no todo el mundo era aceptado para estar cerca de él y aprender. Quiere decir que Pablo era un superalumno. Para poder haber llegado al estatus de sentarse en ese ámbito, tenía que haber tenido mucho conocimiento, un excelente comportamiento, pero también mucho respaldo. Entonces, creo que el que es médico tiene que pensar en todos los procesos cuando fue formado por Dios en la medicina. El que es ingeniero, el que es ebanista, el que es carpintero, independientemente del oficio en el que yo me desarrolle, tiene un valor para mi vida, tiene un valor para el progreso, tiene un valor para lo que Dios quiere añadir. Y no hay que hacer un desmérito de esto, sino tratar de encontrar lo que Dios nos quiere enseñar, tratar de encontrar lo que Dios está hablando. Y entonces yo veo un naufragio. ¿Cuál puede ser la ganancia de un naufragio? Dependencia de Dios. ¿Cuál puede ser que alguien te traicione? Aprender a perdonar. Pero hay diferentes acciones en las que nosotros hemos vivido y hemos estado inmersos que desde la óptica correspondiente en Dios nos suman a encontrar qué nos hizo bien de todo ese proceso. Y desde el punto que lo estamos viendo, pastor, de que Pablo está diciendo, o sea, para mí morir e irme con Cristo,
O sea, eso es extraordinario. Sin embargo, hay una necesidad impuesta de quedarse. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito que Dios puso sobre su vida. Pero el quedarse significa vivir todas esas cosas. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda decidir, escoger por esa parte, quedarse y estar sufriendo y padeciendo todo lo que él padeció? Y entonces es ahí donde nosotros pudiéramos ver dos cosas. Primero es un entendimiento de que su vida es Cristo, es por Él, pero también entender de que cuando Él está en Cristo y cumpliendo su propósito, Él puede estar confiado de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y otra cosa aquí importante es que hablábamos anteriormente acerca de la pirámide de Maslow y establecíamos que esta teoría psicológica habla del ser humano queriendo suplir necesidades hasta llegar a una autorrealización, necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, necesidades que hagan sentirse a la persona segura. Cuando nosotros vemos la vida de Pablo es completamente lo opuesto, porque dice, yo padecí de hambre, de desnudez, de sed, estuve en muchos ayunos, tuve frío. Entonces él está diciendo, las necesidades fisiológicas, aunque son muy importantes, no definen mi llamado, no definen mi propósito, no definen quién soy. Yo estuve en peligro de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar. Y él está diciendo, para mí, aunque la necesidad de sentirme seguro también es importante, no define el que yo haga o no haga lo que Cristo me mandó a hacer. O sea, aún a pesar del peligro, yo voy a hacer la obra de Cristo. Y aunque también las relaciones humanas eran muy importantes para Pablo, nosotros vemos en los escritos de él que él decía, para mí la prioridad es hacer la obra de Cristo, antes que hacer la voluntad del hombre. Entonces vemos cómo en la vida de un hombre como Pablo, su llamado, su ministerio, lo que Dios le envió a hacer se convierte en la más alta prioridad. Para mí el vivir es Cristo. Y por causa de eso, lo que naturalmente el hombre busca para satisfacer sus necesidades, para él no son importantes. Y llegamos a un punto en el que él dice, para mí el vivir es Cristo. Pero si yo llegase a morir, eso para mí se convierte en ganancia. Ahora, esa parte de para mí el morir es ganancia, tiene que ver con alguien entendido de eternidad. Tiene que ver con alguien entendido de un proceso en el que la vida es transitoria, de que esta existencia, como nosotros la concebimos, la vemos, la palpamos, no lo es todo, sino que hay algo mucho más. Pablo, según leemos, tuvo la dicha de poder tener visiones celestiales de lo que está preparado para nosotros. Dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, le fue dado ir al tercer cielo y ver cosas que no me es permitido a mí poder transmitirle a ustedes. Todos coinciden de que ese hombre, Pablo estaba haciendo referencia a él mismo. Entonces, el poder tener una visión de lo que hay más allá de esta vida, te permite poder llegar a decir, si yo muero, eso se convierte en algo que a mí me beneficia, algo que para mí es ganancia. Voy a poder ver cara a cara a aquel que me llamó, del cual yo tengo este ministerio, del cual yo tengo este llamado. Eso cambia completamente, radicalmente nuestra manera de vivir. Porque entonces ya no estamos sujetos a todas esas cosas que se nos convierten hoy en necesidades, según esa pirámide de Maslow, sino que ahora estamos pensando cómo suplir las necesidades eternas, cómo hacer tesoros en el cielo, cómo vivir realmente, que mi vida al final haya cumplido un propósito, haya tenido sentido, haya hecho lo que Dios me envió a hacer. Pero algo importante también es que todos estamos inmersos en un proceso de crear conciencia. Crear conciencia tiene que ver con introducir información. Entonces, cuando Pablo está diciendo, he vivido todo esto, no es desde un tema arrogante, sino que en el versículo 28, dándole continuidad a lo que estábamos leyendo, habla y además de todas las cosas que viví, los golpes y todo lo demás, sobre mí agolpa cada día una preocupación por las iglesias. Toda esta información crea conciencia en los discípulos, crea conciencia en las personas que están trabajando en la dirección de expandir el evangelio a las naciones, que es prácticamente el trabajo de Pablo. Entonces, toda esta información no es solo para decir lo que le ha costado, es para crear conciencia. Porque una vez que la conciencia de nosotros se crea, que lo que estamos haciendo ahorita es lo mismo,
Estamos hablando sobre la diferencia de la vida en el mundo y de la vida de Cristo. Estamos creando conciencia desde un testimonio de un hombre que vivió un proceso marcado y que asimismo levantó iglesia desde un poder testimonial. Apocalipsis dice que hemos vencido por 2 razones: por la sangre del Cordero y el poder de testimonio de ellos. Hoy en día es necesario tener esta información bíblica, porque hay demasiada información que nos está llenando la cabeza de una vida vana. Y la palabra de Dios nos llena de una vida con propósito. Y hoy hay tanta facilidad de leer la Biblia, de escuchar la Biblia, porque puedes tenerla de manera leída. Alguien te la puede leer, te pone el audífono y está oyendo la palabra, y es importante, pero es crear la conciencia que no existe solo un estilo de vida. Que ese estilo de vida que nos han planteado en el mundo es algo engañoso, es como un espejismo. Que la única vida que es perdurable es la vida en Cristo. Y que cualquier otra cosa que quiera manifestarse hoy, simple y sencillamente me va a distorsionar del enfoque que Dios quiere darme. Dios sabe lo que necesito, Dios sabe lo que necesita mi familia, Dios sabe cuál es mi futuro en Él, y yo necesito urgentemente encontrarlo, capturarlo, para así como Pablo alcanzar la meta que Dios tiene para mi vida. Con esto, algo que yo puedo sentir en mi corazón es que de alguna forma nosotros necesitamos transicionar de vivir una vida donde estoy tratando de suplir mis necesidades a empezar a vivir una vida donde yo me convierto en alguien que suple necesidades para otras personas, empezando por nuestra casa, por nuestra familia, pero también viendo luego a todas aquellas personas que Dios nos va a poner en nuestro caminar. Y la única manera de poder hacer eso es estando en Cristo. Vamos a ir a un corte y regresamos.